Hablar de la muerte incomoda, nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra finitud, pero el estoicismo no huye de ese tema, lo mira con ojos abiertos, con la mente serena y el corazón dispuesto, porque quien reflexiona sobre la muerte con sabiduría también aprende a vivir sin miedo. Y si se disuelve el miedo a la muerte, el resto de los dolores de la vida pierden su poder. Esa es una de las enseñanzas más profundas que un estoico puede encarnar, que la muerte no es el enemigo, sino el recordatorio de que cada momento es sagrado. El dolor que genera la pérdida de un ser querido o el temor a nuestra propia partida puede paralizar, pero también puede despertar, puede abrir una puerta hacia una conciencia más plena, más humilde, más agradecida. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, la muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esa frase, lejos de ser pesimista, es un canto a la vida con propósito, porque si recordamos que el final se acerca, cada acto toma un nuevo sentido. El estoico medita sobre la muerte no para entristecerse, sino para liberarse, para dejar de posponer lo importante, para perdonar más rápido, amar más profundo, soltar lo que no suma. Y cuando el dolor llega, ya no lo ve como un accidente injusto, sino como parte del ciclo que todo ser humano debe aceptar. Esa aceptación no lo hace frío, lo hace más humano, porque en lugar de negar la muerte, aprende a convivir con ella como con una sombra silenciosa que le recuerda lo valioso de estar vivo. Imagina a alguien que ha recibido un diagnóstico terminal. Tiene dos opciones: negar hasta el final o mirar su realidad con coraje. El estoico elige la segunda. Y en esa mirada honesta, muchas veces se encuentra una paz que quienes se aferran a la ilusión nunca conocen. Esa serenidad que viene de saber que se ha vivido con virtud, que se ha cultivado el alma, que se ha amado sin medida. Es ahí donde el equilibrio emocional se vuelve un tesoro invaluable, cuando aún frente al abismo uno puede respirar con calma. La filosofía estoica nos enseña que la muerte es simplemente el fin de un ciclo natural, y que nuestra tarea no es temerle, sino prepararnos para recibirla con la misma dignidad con la que enfrentamos cualquier otro desafío. No se trata de desearla, sino de integrarla como parte del camino, y una vez que eso ocurre, el dolor ya no asusta. Se vuelve un mensajero, una señal de que estamos vivos, de que estamos amando, de que estamos creciendo. Así, quien medita sobre la muerte cada día, aprende a vivir con mayor presencia, aprende a escuchar mejor, a agradecer más, a simplificar lo complejo. Y eso lo convierte sin darse cuenta en un faro para los demás, porque transmite esa calma que solo tiene quien ya hizo las paces con el final. Y es desde esa calma profunda que se puede volver al presente y abrazar la vida tal como es. La vida, con su ritmo impredecible, trae consigo momentos que nos golpean sin previo aviso. Una enfermedad repentina, una traición inesperada, la pérdida de un ser querido, situaciones que desgarran el alma y nos obligan a arrodillarnos ante lo incierto. Pero aquí es donde entra la primera gran enseñanza del estoicismo. El dolor forma parte del viaje, mientras que el sufrimiento es una elección que nace de nuestra resistencia a lo que es. Un estoico comprende que el dolor físico o emocional es parte del contrato de existir, pero que el verdadero tormento surge cuando decidimos pelear contra o que no podemos cambiar. No se trata de ignorar el dolor, sino de transformar nuestra actitud frente a él. Cuando alguien rompe tu corazón, por ejemplo, es natural que duela, pero ese dolor no tiene por qué convertirse en sufrimiento crónico. ¿Cuántas veces arrastramos el peso de algo que ya pasó simplemente porque nos negamos a soltarlo? El estoico no se apega al drama. Observa sus emociones como quien mira el oleaje del mar, con presencia, pero sin identificarse.
Practica la meditación diaria para calmar la tormenta interna. Se recuerda a sí mismo que nada externo tiene poder absoluto sobre su estado interior. Y cuando el dolor llega, lo recibe como quien abre la puerta a un maestro incómodo pero necesario. La filosofía estoica nos invita a hacer una distinción radical. Sentir dolor es humano, alimentar el sufrimiento es un hábito que se puede romper. Por eso, la disciplina estoica no está basada en la negación de los sentimientos, sino en el entrenamiento constante de la mente. Disciplina, equilibrio emocional y una dosis diaria de autoobservación se convierten en aliados imprescindibles para quien desea navegar las aguas turbulentas de la vida sin hundirse. Cuando uno comprende eso, algo en su interior cambia. El dolor ya no es un enemigo, sino una señal de que está vivo y creciendo. Imagina por un momento a Epicteto, un esclavo que perdió el uso de una pierna debido al maltrato físico. En vez de vivir amargado, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes del estoicismo. ¿Cómo? Decidiendo que el dolor no definiría su historia. Y eso es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Decidir. Decidir que no vamos a permitir que la herida determine nuestro destino, que vamos a caminar, aún cojeando, con la frente en alto y la mente clara, que no vamos a darle el control a lo que nos duele, sino a lo que decidimos aprender de ello. Cada vez que la vida te golpee, recuerda, puedes caer, pero no estás obligado a quedarte en el suelo. Puedes llorar, pero no necesitas construir tu casa en la tristeza. La meditación diaria, los escritos filosóficos, los recordatorios internos, todo eso forma parte de una práctica que fortalece la mente como el hierro forja la espada. Y si te mantienes firme en tu entrenamiento interior, llegará un momento en que el dolor deje de asustarte, porque habrás aprendido a convivir con él sin perder tu luz. Así, el estoico camina por el mundo con cicatrices visibles, pero con un corazón en paz, porque sabe que la vida lo golpeará de nuevo, pero también sabe que siempre tendrá el poder de elegir cómo responder, y esa elección, aunque silenciosa, es la que define el verdadero carácter. Pero si dominar la dor es posible, ¿por dónde se empieza? Justamente por donde todo comienza, la mente. Y he ahí que entra o segundo tópico. Cuando el dolor llega, lo primero que suele tambalear no es el cuerpo, sino la mente. Nos invade el miedo, el resentimiento, la ansiedad, y en cuestión de segundos, la herida externa se convierte en tormenta interna. Por eso, para el estoico, no existe dominio sobre el dolor, sino un firme dominio sobre la mente. La disciplina mental no es un lujo, es una necesidad. Es el escudo invisible que permite al sabio atravesar incendios emocionales sin ser consumido por ellos. Y es precisamente ahí donde se comienza a transitar el verdadero camino del desarrollo personal, entrenando la mente para no ser esclava de los impulsos. La meditación, por ejemplo, no es una moda espiritual, sino una herramienta esencial. No se trata de sentarse en silencio por estética, sino de crear un espacio interior, desde donde observar sin reaccionar. El estoico medita para reconocerse, para notar cuándo su mente se desvía hacia el miedo o la rabia, y así traerla de regreso con suavidad. Es un arte que se cultiva con disciplina diaria, como quien afila un cuchillo que deberá usar en medio de la batalla. Y no hay batalla más íntima que la de resistir los embates del dolor sin perder la claridad de espíritu. Otra herramienta poderosa es el journaling, escribir con honestidad brutal lo que uno siente, piensa y teme. Los estoicos, como Marco Aurelio, usaban el papel como espejo del alma, no para quejarse, sino para reflexionar, para observar sus pensamientos como nubes pasajeras y redirigir su atención hacia lo que realmente pueden controlar. Es una práctica que invita al equilibrio emocional, porque permite ver con mayor objetividad lo que en la mente parece un monstruo, pero en el papel revela ser una sombra agrandada por el miedo.
Dominar la mente no significa eliminar las emociones, sino aprender a convivir con ellas sin que nos dominen. Es saber que, aunque la ira aparezca, podemos decidir no alimentarla, que aunque el miedo nos visite, no tiene por qué instalarse. Esta comprensión profunda es lo que permite al estoico caminar por senderos oscuros con una linterna encendida. Y esa luz no es otra cosa que la filosofía aplicada en la práctica cotidiana, la sabiduría que transforma caos en serenidad. Imagina estar en medio de una discusión hiriente, el corazón late más rápido, la tensión sube, las palabras quieren salir como flechas. Pero el estoico, entrenado en el arte de la meditación y la autoobservación, respira, escucha y elige responder en lugar de reaccionar. Ese momento, aparentemente pequeño, es una muestra de maestría interior. Es ahí donde se ve si las enseñanzas están encarnadas, si la disciplina ha dado frutos, y si no lo logra esa vez, no se castiga, reflexiona, aprende y se prepara para hacerlo mejor la próxima. El dolor físico puede no tener remedio inmediato, pero el dolor que nace de la mente, el que se multiplica en pensamientos repetitivos, en preocupaciones innecesarias, ese sí puede ser domado. Por eso, el primer paso para transformar el sufrimiento es domesticar la mente con paciencia, con ejercicios, con constancia. Y una vez que se empieza a ver el mundo desde esa quietud interna, se descubre una nueva forma de vivir. Porque entonces, incluso el dolor más agudo se vuelve maestro. Y es así como entramos en el siguiente paso de esta senda estoica, en la cultura del placer inmediato, del consuelo constante. Hemos aprendido a huir del dolor como si fuera un demonio que debe ser exorcizado. Pero el estoico, con mirada serena, se sienta frente a él y le pregunta: ¿qué vienes a enseñarme? Esta es una de las grandes revoluciones de la filosofía estoica, transformar el dolor en maestro. Porque cada herida, cada pérdida, cada decepción encierra una lección que solo se revela a quien tiene la valentía de mirar más allá de la superficie. No es masoquismo, es sabiduría. La vida está llena de pequeñas derrotas que, si son comprendidas, se convierten en peldaños hacia la grandeza interior. Un amor que se fue, un trabajo que se perdió, una enfermedad inesperada. Todo puede ser material para el desarrollo personal cuando se observa desde la lente adecuada. Y esa lente es la filosofía estoica, que nos invita a ver en cada dificultad una oportunidad para crecer. Como el fuego que purifica el oro, el dolor puede revelar lo esencial de nuestro carácter si no lo evitamos. Un ejemplo claro es aquel de alguien que fue traicionado por un amigo cercano. El impacto emocional puede ser devastador, pero si, en vez de recrear mentalmente la traición una y otra vez, esa persona decide preguntarse qué puede aprender de esa experiencia, algo cambia. Puede descubrir que había señales que ignoró, que necesita fortalecer sus límites, que la confianza no es ingenuidad. En ese proceso, deja de ser víctima y se convierte en filósofo de su propia vida. Eso es estoicismo en acción. El estoico no se aferra al pasado, pero tampoco lo ignora. Usa sus cicatrices como mapas. Cada línea grabada en su historia le recuerda que sobrevivió, que aprendió, que se transformó. El dolor deja de ser un enemigo cuando deja de paralizarnos. Y es ahí donde el equilibrio emocional se convierte en pilar. Aceptar lo vivido sin rencor, agradecer incluso lo amargo y seguir caminando con el corazón más sabio. Lo curioso es que, cuando cambiamos nuestra relación con el dolor, también cambia nuestra relación con la vida. Dejamos de temerle tanto al futuro porque sabemos que incluso lo difícil puede enseñarnos. Nos volvemos menos frágiles, más estables, menos exigentes con la realidad. El estoico encuentra felicidad no en la ausencia de problemas, sino en la presencia de significado. Y ese significado muchas veces se revela precisamente en las experiencias más duras.
Por eso, cuando el dolor te golpee, no lo maldigas de inmediato. Detente, observa, pregunta. ¿Qué parte de ti necesita ser fortalecida? ¿Qué creencia limitante está saliendo a la luz? ¿Qué valor olvidado está siendo llamado de vuelta? En cada lágrima puede haber una semilla de transformación si decides sembrarla con disciplina. Y así, con cada paso, el sufrimiento deja de ser castigo y se vuelve cátedra. Y esa sabiduría silenciosa nos lleva al siguiente nivel de esta travesía estoica. No hay nada admirable en quien es fuerte cuando todo va bien. La verdadera fortaleza, la que merece ser llamada virtud, se forja en las horas oscuras, en los días grises, en los momentos en que la vida parece desplomarse. Para el estoico, no existe crecimiento sin prueba. La adversidad no es un error del sistema, es el propio escenario donde se ponen a prueba nuestras convicciones más profundas. Y cuanto más difícil es la situación, más se presenta la oportunidad de probar el temple del alma. Imagínate a alguien que ha perdido todo en cuestión de semanas: trabajo, relación, estabilidad. Es fácil quebrarse en ese punto, pero ahí es donde surge la posibilidad más poderosa: decidir que no va a ser la derrota la que escriba el final del capítulo. Esa persona, guiada por el estoicismo, decide que cada obstáculo será una lección, cada caída una lección de humildad, cada desafío una invitación a crecer. Y ese giro interno no se logra con palabras vacías, sino con acción cotidiana. El estoico no espera a sentirse motivado para practicar la disciplina. Sabe que la constancia vale más que el entusiasmo pasajero, que la resiliencia no se hereda, se entrena, y ese entrenamiento ocurre justo en los momentos de caos, cuando todo dentro de ti quiere rendirse, pero una voz suave, casi imperceptible, te dice: sigue adelante. Esa es la voz del autodominio, la misma que han seguido los sabios a lo largo de los siglos, desde Zenón hasta Séneca, pasando por Epicteto y Marco Aurelio. La filosofía, cuando es vivida y no solo estudiada, se convierte en una armadura invisible. No evita que las flechas lleguen, pero hace que no penetren, porque el dolor toca la superficie, pero no alcanza el núcleo. El equilibrio emocional se convierte en faro cuando el mundo exterior está envuelto en sombras. Y poco a poco, uno se da cuenta de que no necesita que la vida sea perfecta para sentirse en paz. Solo necesita que su espíritu sea firme y su propósito claro. No es en la comodidad donde se descubre quién uno realmente es en la adversidad donde el carácter toma forma, donde las virtudes latentes se activan, donde el alma se revela. Y el estoico lo sabe. Por eso no maldice la dificultad, la honra, porque entiende que sin ella sería un mero espectador de su existencia, y no hay felicidad en eso. La felicidad verdadera nace de saber que uno puede resistir, adaptarse, avanzar, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y así, tras cada tormenta superada, el estoico se vuelve más sabio, más sereno, más fuerte, no porque la vida haya sido fácil, sino porque decidió no rendirse, porque supo usar la adversidad como un gimnasio del alma, y ahora, desde esa base firme, puede avanzar hacia una de las enseñanzas más poderosas: la aceptación activa. Aceptar no es rendirse, es comprender que há batallas que não foram feitas para ser vencidas, mas para ser atravessadas com dignidade. A sabedoria estoica não propõe que nos tornemos indiferentes à dor, mas que aprendamos a distinguir entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que simplesmente não está. E nessa distinção repousa um tipo de liberdade que poucos conhecem. A liberdade de escolher como responder, mesmo quando tudo ao redor parece fora de ordem. Essa é a verdadeira aceitação ativa. Um ato de poder interior, não de resignação. Pense na chuva. Você não pode impedi-la de cair. Pode se irritar, gritar, amaldiçoar o céu,
mas continuará molhado. O que um estoico faz é pegar um manto, se abrigar ou simplesmente caminhar sob a água com a cabeça erguida, porque ele sabe que lutar contra o inevitável só gera mais sofrimento. Aceitar, portanto, é reconhecer os fatos como são e decidir a partir disso o melhor caminho. É uma forma de inteligência emocional que exige disciplina e prática diária. Muitas pessoas confundem aceitação com passividade, mas são coisas muito diferentes. Resignar-se a dizer, nada posso fazer com amargura. Aceitar ativamente é dizer, isso está fora do meu controle, mas o que posso fazer com o que me resta? Essa pergunta muda tudo. É o que transforma vítimas em protagonistas. E é aí que começa o verdadeiro desarrolo personal. Porque ao aceitar a realidade sem se dobrar emocionalmente a ela, o estoico se torna um arquiteto de possibilidades. Essa postura exige equilíbrio emocional, pois o impulso natural é resistir. Resistir à perda, à injustiça, à doença, à solidão. Mas quanto mais resistimos, mais nos partimos por dentro. A aceitação ativa é um abraço consciente ao presente, por mais duro que ele seja. E nesse abraço, há força, há sabedoria, há um tipo de serenidade que não depende de circunstâncias ideais, mas de uma consciência clara sobre o papel que podemos desempenhar mesmo diante do caos. Um exemplo simples. Alguém que recebe um diagnóstico difícil. O desespero é compreensível, mas depois do impacto inicial, há dois caminhos: negar e se consumir em raiva e frustração, ou aceitar e começar a agir com base no que é possível fazer. Ajustar a alimentação, buscar apoio emocional, meditar, fortalecer o espírito, são ações que não curam magicamente, mas que devolvem o senso de agência e propósito. E esse reencontro com o poder interior é uma das maiores dádivas do estoicismo. Aceitar é amar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. É um exercício de humildade e coragem. Quando aprendemos isso, paramos de perder energia tentando mudar o inalterável e começamos a canalizá-la para o que realmente importa. E esse foco nos leva inevitavelmente a uma transformação mais profunda, onde a dor deixa de ser ruído e começa a ser uma melodia que purifica a alma. A maioria das pessoas busca a felicidade como quem persegue uma miragem, nos prazeres, nas conquistas, nas validações externas. Mas o estoico caminha em outra direção. Ele entende que a verdadeira felicidade não nasce da ausência de dor, e sim da superação consciente dela. A dor, quando bem acolhida, depura a alma, remove os excessos, revela o essencial e nos aproxima de uma vida que não depende de circunstâncias, mas de virtudes cultivadas no silêncio da própria alma. O sofrimento, quando enfrentado com sabedoria, atua como um filtro. Ele separa o superficial do profundo, o passageiro do permanente. Quantas vezes uma crise profunda nos mostrou quem realmente somos? Quantas vezes, após tocar o fundo do poço, descobrimos uma força que nem sabíamos que tínhamos? É isso que o estoicismo propõe: transformar o sofrimento em purificação. Um processo interno que, apesar de doloroso, tem como fruto a paz verdadeira, aquela que não pode ser comprada nem tirada. É nesse processo que aprendemos o valor da disciplina, porque não há felicidade duradoura sem esforço consciente. O estoico se compromete com práticas diárias que o mantêm centrado, mesmo quando o mundo gira desordenadamente. Medita, reflete, escreve, observa seus impulsos, ajusta suas reações. E pouco a pouco vai limpando o espírito de tudo que não serve. Ego, vaidade, desejo desmedido, medo da opinião alheia. A dor, então, deixa de ser castigo e passa a ser ferramenta. Imagine alguém que perdeu tudo em um incêndio. Casa, pertences, lembranças. A dor é inevitável. Mas dali pode surgir algo surpreendente. Liberdade.
A chance de recomeçar sem amarras, a oportunidade de valorizar o que realmente importa, de rever prioridades, de reconstruir a vida com mais propósito e menos distração. É assim que a dor purifica, queimando o que era excesso, revelando o que é essência. A felicidade duradoura que o estoico busca não é feita de risos constantes ou dias sem desafio. É feita de integridade, de saber que mesmo na dor se manteve fiel aos seus valores, que mesmo na tristeza não traiu sua consciência, que mesmo abalado foi capaz de se manter inteiro. Essa é a felicidade que não se esvai com o tempo, que não depende de clima, de dinheiro ou de sucesso externo. É uma paz que se cultiva como se cultiva um jardim interior. E esse jardim só floresce plenamente quando o solo foi previamente adubado pela dor compreendida. Porque é ela que abre espaço para a transformação mais profunda. É ela que nos chama de volta para o centro. E uma vez que a alma é purificada, torna-se possível viver mesmo com um corpo em ruínas. E é aí que entra a próxima lição, que o espírito, quando guiado pela razão, não se dobra diante da dor física. É o corpo esfrágil. Se cansa, se enferma, se rompe. Es parte de su naturaleza. Pero el espíritu, cuando está guiado por la razón y alimentado por la disciplina, puede mantenerse firme incluso cuando todo lo demás se desmorona. Ese es uno de los principios más profundos del estoicismo. Aunque el dolor físico nos alcance, no puede tocar lo que realmente somos, porque el espíritu, si ha sido bien entrenado, no se doblega, no se rinde, no se parte. Imagina a alguien postrado en una cama por una enfermedad crónica. Día tras día convive con el dolor, pero en vez de entregarse a la queja, decide leer, escribir, meditar. Usa cada instante para fortalecer su interior. No controla su cuerpo, pero domina sus pensamientos. Y es ahí donde ocurre el milagro estoico. El cuerpo puede estar limitado, pero su alma se vuelve libre, porque no permite que el sufrimiento físico determine su valor o su actitud ante la vida. La filosofía estoica siempre hizo una distinción clara entre lo externo y lo interno. El cuerpo pertenece al mundo de lo externo, sujeto a cambios, deterioro, muerte, pero el alma, el pensamiento recto, la virtud, el juicio sabio, eso es lo que define nuestra verdadera identidad. Por eso el estoico se ocupa de su salud, sí, pero no basa su felicidad en ella. Su equilibrio emocional no depende de un cuerpo perfecto, sino de una mente clara y un propósito firme. La meditación diaria se convierte entonces en un refugio sagrado, no para huir del dolor, sino para observarlo desde la serenidad. El estoico aprende a no luchar contra el cuerpo, sino a acompañarlo con compasión, a cuidar sus límites sin dramatismos, a moverse dentro de lo posible con gratitud. Y esa actitud transforma su relación con la vida, porque deja de pensar en términos de lo que le falta y empieza a valorar lo que aún puede dar. El desarrollo personal no se detiene porque el cuerpo esté débil. Al contrario, muchas veces es en esos momentos cuando el alma crece más, porque se ve obligada a desprenderse de las distracciones y conectar con lo esencial. Es allí donde nace la verdadera felicidad, no en la ausencia de síntomas, sino en la presencia de significado. Y cuando el espíritu está fortalecido, ni el dolor más agudo puede oscurecer su luz. Por eso, el estoico, aún adolorido, se levanta cada día con una certeza silenciosa, que puede sufrir sin quebrarse, que puede estar limitado físicamente, pero aún ser útil, sabio, sereno, y que su legado no estará en lo que su cuerpo logró, sino en cómo decidió enfrentar cada desafío. Y así, con ese espíritu inquebrantable, puede mirar sus cicatrices no como marcas de debilidad, sino como símbolos de victoria. Cada marca que la vida deja en nuestro cuerpo o en nuestra alma es una historia de lucha, de superación, de resistencia,
Pero nuestra cultura muchas veces enseña a esconder las cicatrices, a taparlas como si fueran señales de fracaso. El estoicismo enseña lo contrario, a mostrarlas con orgullo, porque ellas hablan de lo que superamos. Son trofeos silenciosos de batallas internas que pocos conocen, pero que definieron nuestra esencia. Una cicatriz no es más que la prueba de que una herida cerró, de que hubo dolor, sí, pero también hubo sanación, y eso, en sí mismo, es motivo de honra. Para el estoico no hay gloria en una vida sin marcas, hay gloria en una vida enfrentada con coraje, y si eso deja señales visibles o invisibles, tanto mejor, porque cada una recuerda que fuimos más grandes que aquello que quiso derribarnos. Imagina una persona que ha perdido a un ser querido y lleva ese dolor en lo profundo de su pecho. Durante años ha sentido un vacío, pero en vez de negarlo, ha aprendido a convertir esa ausencia en propósito. Ahora ayuda a otros, escucha con empatía, ofrece consuelo donde antes solo había silencio. Esa herida que parecía condenarla se convirtió en fuente de luz. Su cicatriz no es un estigma, es un emblema de transformación. La filosofía estoica nos invita a reescribir el relato de nuestro pasado, no como una cadena de sufrimientos, sino como una secuencia de aprendizajes. Porque incluso los errores más grandes, las pérdidas más dolorosas, los fracasos más amargos, pueden convertirse en herramientas de sabiduría si decidimos mirarlos con ojos filosóficos. Y ahí es donde el journaling, la meditación y la introspección diaria se vuelven aliados invaluables. No se trata de romantizar el dolor, sino de dignificarlo, de no permitir que nuestras heridas se conviertan en excusas para dejar de vivir. El estoico se levanta cada mañana sabiendo que su historia es imperfecta, pero profundamente humana. Y en esa imperfección encuentra su fuerza, porque ha aprendido que cada grieta en su alma deja pasar más luz, que cada caída, si fue enfrentada con integridad, sumó a su grandeza interior. Así, en vez de avergonzarse de sus cicatrices, las muestra como quien muestra medallas. No para impresionar, sino para recordar que sigue de pie, que la vida lo golpeó, sí, pero no lo venció, que la adversidad lo visitó, pero no lo quebró. Y en ese testimonio silencioso, invita a otros a hacer lo mismo, a compartir su dolor con sabiduría, a construir comunidad desde la verdad. Aunque el estoicismo valora la autonomía y el autocontrol, no promueve el aislamiento. Al contrario, reconoce que la comunidad es parte esencial del alma humana y que cuando el dolor es compartido con sabiduría, se disuelve poco a poco, no porque desaparezca, sino porque se vuelve más leve al ser sostenido por más de una mano. Esta es una verdad que muchas veces se olvida. Incluso los sabios necesitan contención. Y compartir el dolor, cuando se hace desde la virtud, no es debilidad, es acto de sabiduría. El estoico no llora en silencio por orgullo, llora, si es necesario, en compañía de quienes han demostrado merecer su confianza. No por dramatismo, sino por conexión, porque entiende que el ser humano está hecho para cooperar, para vincularse, para caminar junto a otros, y que, muchas veces, una palabra oportuna, una escucha atenta, una presencia fiel pueden ser más sanadoras que 1000 consejos. Pensemos en un grupo de personas que han pasado por situaciones similares, enfermedades, pérdidas, traiciones. Si cada uno se encierra en su dolor, se vuelve más difícil sanarlo. Pero si, desde el respeto, la humildad y la filosofía, comienzan a compartir sus experiencias, algo nuevo surge. Se genera un espacio de contención, de empatía, de crecimiento mutuo. Y eso es profundamente estoico, transformar el dolor individual en sabiduría colectiva. El estoico no busca compasión vacía ni aplauso por sus desgracias. Busca conexión real, relacionarse con otros no desde la queja, sino desde la reflexión, compartir lo vivido,
no como una carga, sino como una ofrenda. Y eso fortalece no solo a quien escucha, sino también a quien habla, porque al poner en palabras su experiencia, la ordena, la comprende mejor, la integra. El desarrollo personal no ocurre en soledad absoluta, requiere testigos, compañeros de camino, interlocutores sinceros, y cuando esos vínculos se forjan desde la verdad, el dolor se convierte en puente, un puente que une almas que, aunque distintas, se reconocen en su humanidad. Y es precisamente ahí donde nace la comunidad estoica, no en la perfección, sino en el deseo común de crecer, de ayudar, de ser mejores juntos. Así, el estoico no solo se fortalece a sí mismo, sino que fortalece a otros. No solo sana su alma, sino que se convierte en bálsamo para quienes lo rodean. Y esa misión silenciosa, casi sagrada, es lo que lo conecta con algo más grande, la conciencia de que todos estamos de paso y que tarde o temprano enfrentaremos juntos la gran prueba final, la muerte. Y frente a ella, el dolor adopta otro rostro. Hablar de la muerte incomoda, nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra finitud. Pero el estoicismo no huye de ese tema, lo mira con ojos abiertos, con la mente serena y el corazón dispuesto. Porque quien reflexiona sobre la muerte con sabiduría, también aprende a vivir sin miedo. Y si se disuelve el miedo a la muerte, el resto de los dolores de la vida pierden su poder. Esa es una de las enseñanzas más profundas que un estoico puede encarnar. Que la muerte no es el enemigo, sino el recordatorio de que cada momento es sagrado. El dolor que genera la pérdida de un ser querido o el temor a nuestra propia partida puede paralizar, pero también puede despertar. Puede abrir una puerta hacia una conciencia más plena, más humilde, más agradecida. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esa frase, lejos de ser pesimista, es un canto a la vida con propósito. Porque si recordamos que el final se acerca, cada acto toma un nuevo sentido. El estoico medita sobre la muerte no para entristecerse, sino para liberarse, para dejar de posponer lo importante, para perdonar más rápido, amar más profundo, soltar lo que no suma. Y cuando el dolor llega, ya no lo ve como un accidente injusto, sino como parte del ciclo que todo ser humano debe aceptar. Esa aceptación no lo hace frío, lo hace más humano, porque en lugar de negar la muerte, aprende a convivir con ella como con una sombra silenciosa que le recuerda lo valioso de estar vivo. Imagina a alguien que ha recibido un diagnóstico terminal. Tiene dos opciones, negar hasta el final o mirar su realidad con coraje. El estoico elige la segunda, y en esa mirada honesta muchas veces encuentra una paz que quienes se aferran a la ilusión nunca conocen. Esa serenidad que viene de saber que se ha vivido con virtud, que se ha cultivado el alma, que se ha amado sin medida. Es ahí donde el equilibrio emocional se vuelve un tesoro invaluable, cuando, aún frente al abismo, uno puede respirar con calma. La filosofía estoica nos enseña que la muerte es simplemente el fin de un ciclo natural, y que nuestra tarea no es temerle, sino prepararnos para recibirla con la misma dignidad con la que enfrentamos cualquier otro desafío. No se trata de desearla, sino de integrarla como parte del camino. Y una vez que eso ocurre, el dolor ya no asusta, se vuelve un mensajero, una señal de que estamos vivos, de que estamos amando, de que estamos creciendo. Así, quien medita sobre la muerte cada día aprende a vivir con mayor presencia, aprende a escuchar mejor, a agradecer más, a simplificar lo complejo, y eso lo convierte, sin darse cuenta, en un faro para los demás, porque transmite esa calma que solo tiene quien ya hizo las paces con el final. Y es desde esa calma profunda que se puede volver al presente y abrazar la vida tal como es. ¿Sientes que la vida te golpea una y otra vez sin darte tregua? Como si todo lo que amabas se desmoronara frente a tus ojos.
y tú no supieras cómo levantarte? Escucha con atención, porque este video no es un consuelo superficial, es un despertar profundo. Si estás atravesando un momento de dolor, si has sido herido por la vida, si sientes que tu alma se rompe en silencio, lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. No estás solo, y no estás roto. Lo que estás sintiendo es la forja de tu carácter, y en este camino el estoicismo no es una teoría, es un salvavidas, una espada, una lámpara encendida en medio de la noche. Aquí descubrirás cómo convertir cada golpe en sabiduría, cómo transformar el sufrimiento en fortaleza, cómo hacer del dolor un maestro silencioso que te guía a una felicidad duradera. Pero no basta con mirar, tienes que quedarte, porque lo que se revelará en los próximos minutos no es algo que encontrarás en cualquier parte, es un conocimiento ancestral, reservado para quienes están listos para dejar de huir y empezar a vivir con propósito. Una lección espiritual que te devolverá el equilibrio emocional, la paz interior y una disciplina inquebrantable. Así que antes de continuar, haz algo importante por ti. Suscríbete al canal. Muchas personas ven nuestros videos y no se suscriben, y luego se pierden las enseñanzas más profundas justo cuando más las necesitan. No dejes que eso te pase. Únete a esta comunidad de buscadores, de discípulos de la sabiduría estoica, y activa la campanita para no perder ningún mensaje que pueda salvar tu espíritu en el momento justo. Ahora sí, prepárate, porque cuando la vida te golpea, es hora de levantarte más sabio, más fuerte, más sereno, y este es el primer paso.